¿Vos sabés lo que es la Secretaría de Acceso a la Justicia? Si no lo sabés, no te preocupes. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente ni siquiera sabe que existe este organismo que hace un trabajo silencioso desde hace bastante tiempo y que tiene un anclaje popular muy importante. Por eso, porque mucha gente no lo conoce, hemos decidido invitar al doctor Fabián Oudin, que es el titular de la Secretaría de Acceso a la Justicia. Y te puedo asegurar que esto te va a interesar. Hay un montón de personas que tienen problemas y que no saben a dónde ir. No saben, no lo saben simplemente, o creen que no lo saben o creen que no tienen a dónde ir. Y ahí es donde aparece esta Secretaría. Así que bueno, doctor, gracias por venir. Muchas gracias, buenas noches y agradecido por la invitación. Tu Secretaría depende de la Justicia directamente, ¿no? O sea, del Poder Judicial. Específicamente, la Secretaría de Acceso a la Justicia fue creada por el dictado de una ley, la Ley Cuarta número 44, en el año 2009, comenzando a funcionar en el 2010 dentro de la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia. Como para que todos podamos entender, ¿cuál es la principal función que tenés? Vos y tu equipo, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. La Secretaría General de Acceso a la Justicia, entre sus funciones, las principales son brindar asistencia a las víctimas del delito y garantizar el acceso a la justicia a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad. Es importante tener en cuenta que la justicia debe llegar en un sentido de igualdad a toda la comunidad y desde ese punto de partida, esta oficina del Superior Tribunal de Justicia tiende precisamente a que la justicia llegue a las personas que así lo necesitan. Y cuando hablo de acceso a la justicia lo digo en un sentido amplio, de que encuentren una solución a su problemática diaria ante cualquier organismo, no solamente una dependencia judicial. Es importante entender, así como está el sentido amplio de acceder al servicio de justicia, de encontrar una resolución alternativa a su problemática, también entender que esa justicia que llega debe ser efectiva. Yo imagino, supongo, debe haber por lo menos dos situaciones. Hay mucha gente, no sé, digo, casos de violencia de género, problemas de todo tipo, de todo tipo. Hay muchas personas que dicen, yo no sé a dónde ir, yo no conozco ningún abogado, no tengo plata para pagar un abogado, no sé dónde queda el juzgado, yo que sé, vivo en la chacra, no sé dónde ir, no sé qué hacer. Ese debe ser un caso, no sé si soy muy frecuente o no. Y después hay otros donde hay gente que cree que por ahí no está siendo bien atendida en algún juzgado o no le dan respuestas. ¿Puede haber un poco todo esto, doctor? Sí, efectivamente. Desde el día que comenzamos a funcionar nos encontramos con innumerables planteos de personas y, como bien lo decís vos, a lo largo y ancho de toda nuestra provincia, principalmente alejado de los centros medulares de las ciudades, en donde sí podemos encontrar distintas dependencias, no solo del Poder Judicial, y ello acarreó a que el propio Poder Judicial, en el entendimiento de que el acceso a la justicia debe ser un servicio básico fundamental como la educación y la salud, trabaja desde hace mucho tiempo a la fecha en esparcir no solamente de manera cuantitativa el servicio de justicia, sino también cualitativamente. Como vos también lo decís, los planteos de las personas son muchas veces los problemas comunes que tenemos, violencia familiar, violencia de género, hasta inclusive un trámite ante algún organismo del Estado, llámese municipalidad, llámese PAMI, ANSES, que acuden a nosotros muchas veces por no poder afrontar los gastos de un abogado o de un profesional que los acompañe. Y esta oficina sí está para orientarlos, pero más allá de esa orientación que hacemos en el orden de lo jurídico, lo que debemos decir también es que nos encargamos de que ese trámite sea iniciado ante el organismo que corresponda. Hay una derivación institucional, esa persona es acompañada ante el organismo. También es cierto de que muchas veces presente ante una mesa de entrada no encuentran la respuesta que es necesario que se le brinde. Eso también debemos resaltar. Y esta oficina, al ser una secretaría también de acceso a la justicia y derecho humano, tiene el deber de proteger precisamente a aquellas personas ante una violencia institucional. Y es ahí en donde el acompañamiento de los profesionales que conformamos esta dependencia es muy importante. Nosotros acompañamos a las personas ante la dependencia
repito esto, judicial o administrativa, a los efectos de que puedan iniciar el trámite, puedan seguir el curso y culminar con una respuesta, obviamente. Respondió, doctor, bastante lo que le quería preguntar respecto de, es decir, no solamente hay un asesoramiento, sino que hay un seguimiento para que, bueno, efectivamente se llegue a la justicia, a que se haga justicia con cada uno de los casos, que por lo que acaba de describir el abanico es bastante amplio de estos temas a resolver. ¿Cuál es la demanda que tienen en este momento? La demanda es muchísima y hago puntapié en el planteo que me haces, me transmití en el sentido de que las personas que acuden a nuestra oficina muchas veces están en un estado de vulnerabilidad por distintas situaciones, por cuestiones económicas, sociales, inclusive hasta de género, y entre otras obviamente. Pero desde ese punto de vista tenemos que entender que el Poder Judicial está encaminado en que todas las personas sean tratadas en forma igualitaria ante cualquier juzgado, fiscalía o defensoría. Y el acceso a la justicia viene a ser una herramienta más para que en forma mancomunada con los jueces, fiscales y defensores podamos brindarle a la comunidad el servicio de justicia lo más óptimo posible. También dentro de esta oficina y yendo ya principalmente a situaciones que son de extrema violencia, dígase violencia familiar, violencia de género, hasta inclusive el abuso sexual, resultan puntos de vital importancia y en donde nos ponen, donde debemos colocar la mayor fuerza de trabajo. ¿Es una oficina que atiende en Posadas o si una persona que vive en el interior, vive lejos de Posadas y no puede moverse, no tiene plata para venir, para tomarse un colectivo, bueno, ustedes se trasladan? Es una oficina que si bien tiene su sede en Posadas, tenemos también oficinas dentro de las demás circunscripciones judiciales. Puerto Rico, El Dorado y Oberá, donde las personas pueden acercarse. Sin perjuicio de ello, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de cualquier vía, pero también ante cualquier juzgado. Como sabemos, los juzgados de paz están diseminados por todo el territorio de la provincia y son los que muchas veces, al tener contacto directo con los vecinos, son los que se contactan con nosotros. Doctor, recién le preguntaba qué cantidad de demanda tienen, es decir, qué cantidad de gente acude a ustedes para encontrar una respuesta en la justicia. Ahora le pregunto cuál es el mayor problema o delito con el cual se encuentran en esa demanda. Te puedo dar los números del año pasado, que ya son las estadísticas establecidas y publicadas por el propio Poder Judicial, en el sentido de que en la primera circunscripción judicial de Posada, donde es la que nos encargamos nosotros, además de la oficina del interior, hemos tenido casi 2.000 casos de atención, de los cuales necesitamos iniciar 1.100 expedientes entre administrativos y judiciales, 900 consultas de orientaciones jurídicas, y eso resulta muy importante. Ahora, en el otro punto que haces hincapié de qué tipo de flagelo el que más por ahí nos toca atender, no puedo dejar de decir que lamentablemente el abuso sexual infantil es una problemática, pero no solamente en nuestro territorio provincial, es nacional y a nivel global, como así lo sabemos. Entonces, los mecanismos que desde el Estado provincial, las políticas públicas que se ponen en marcha, resultan muy importantes y lo vemos a lo largo y ancho de nuestra provincia. Nosotros que tenemos competencia, como bien vos lo decías, Gustavo, nos trasladamos a distintos puntos de la provincia, porque muchas veces uno quiere conocer la realidad de esa persona. Mucha gente por ahí dice, yo tengo tal problema y no tengo plata para pagar un abogado. Esto es así, no tengo plata para pagar un abogado. Y la pregunta es, ¿hace falta tener plata para pagar un abogado? ¿Hace falta tener un abogado siempre cuando uno tiene un problema? Bueno, ahí hay que hacer una diferenciación, Gustavo, en el sentido para que las personas entiendan. Muchas veces nosotros, y desde el Estado, se le brinda un letrado patrocinante gratuito, que son los defensores oficiales, para aquellos casos en donde no estén comprometidos intereses pecuniarios, económicos, que la gente entienda esto. Bien, claro. En esos casos ya para ello están los profesionales del derecho, los abogados particulares, que sí le van a brindar
una respuesta y yo sé que en ese sentido se trabaja para tratar de darle una respuesta no solamente en ese caso particular, sino de la forma en que puede afrontar los gastos, ¿no? Pero en casos de... Pero en Claro. nuestra oficina podemos brindarle esa asistencia y esa orientación. Y en el caso de que cumplimentan con estos requisitos que te digo, pueden acceder a un abogado particular gratuito. Lo que pasa es que hay personas que tienen... a ver, la justicia a veces está bastante como muy lejana, muy lejos de la gente. Eso todavía hay que corregirlo, me parece, ¿no? Sí, Bastante. es un Entonces punto. hay personas que tienen problemas hasta de violencia doméstica o de violencia y dicen, yo no puedo pagar un abogado para defenderme. Y por ahí hay que explicarles que no siempre hay que pagar un abogado para ejercer un derecho, digamos, a la seguridad, a la vida, a la integridad física, ¿no? Totalmente, es así como lo decís. Principalmente en los casos de violencia familiar existe un defensor oficial de violencia familiar que ese es el que se encarga de patrocinar a la víctima en el proceso por el cual se inicia a través de su denuncia. Y es gratuito y está bajo la órbita del Poder Judicial. ¿De qué manera y cómo reciben ustedes las denuncias o los planteos o los requerimientos de la gente? ¿A través de qué canales? Los canales son innumerables. Al principio contamos con la propia presentación espontánea de la víctima que hace ante nuestra oficina, donde nosotros ¿Dónde estás? estamos ubicados frente al Palacio de Justicia, Avenida Santa Catalina, Frente a Palacio de Justicia. sí, 1842. Bien. Después, como dije, en Puerto Rico, El Dorado y Oberá. De esta manera la persona se presenta, nosotros le tomamos su testimonio y activamos los mecanismos para ver hacia dónde remitimos ese planteo y cómo Claro. le ayudamos a solucionarle el problema. Muchas veces ya están judicializadas las cuestiones y es ahí en donde también las personas, por falta de información, por el desconocimiento de sus derechos, también de sus obligaciones, no tienen conocimiento de cómo está esa causa, el proceso, y para ello esta oficina fue dotada con una facultad de poder pedir informe también, que es de vital importancia. Es ¿no? importante que la gente sepa que nadie está indefenso, o sea, todos tenemos alguna clase de protección, nadie está librado a su suerte, porque hay mucha gente que en su desesperación cree que nadie podrá ayudarlos, ¿no? Totalmente, y yo quiero resaltar desde hace un tiempo, acá un paréntesis, y lo digo con conocimiento de causa, estoy desde el año 1992 en el Poder Judicial, más de 30 años. Conozco los avances que ha tenido el Poder Judicial en estos últimos años, principalmente en llegar a la gente. Se ha dejado de lado el juez o el funcionario que estaba atrás de un escritorio. Hoy en día se acerca a la gente. Y como decía, esta herramienta que se fueron creando, no quiero dejar de resaltar una última herramienta que es la creación del Superior Tribunal de Justicia de la línea de asistencia a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Sí. Hay que hacer un reconocimiento y vamos terminando. La verdad que el trabajo que hace la doctora Rosana Pia Binchieruti ha sido extraordinario, ¿no? Ella siempre lo dijo, hay que bajar a los jueces del pedestal, hay que ponerlos al nivel de la gente, porque para eso, así tiene que ser. Totalmente. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. De verdad, muy interesante lo que hacen. Bueno, hacemos una pequeña pausa.